Muy buenas tardes, somos del grupo de licenciatura en educación infantil del primer cuatrimestre y nuestro grupo está conformado por Dayan Lice Posada Marmolejo, Gisela Andrea Sila Benítez, Karen Romania Largacho. y hoy vamos a hablar sobre el discurso de Jorge Eliezer Gaitán del 9 de abril. Jorge Eliezer Gaitán fue un líder político y un abogado, el cual se encargó de defender los derechos de los pobres y de defender la justicia social a mediados del siglo XX. Vemos que él se caracterizó por sus discursos en los cuales defendía los derechos de todos los colombianos sin importar su posición social y su posición étnica. En particular, Gaitán luchó contra la corrupción y la discriminación política y social colombiana. También luchó contra la reforma agraria y la nacionalización de los recursos naturales, del petróleo y la minería. Gaitán se convirtió en una figura pública muy popular en Colombia, especialmente entre los pobres y los trabajadores urbanos. Su asesinato fue en el 1948. Eso desencadenó una violencia política y social, conocida como el Bogotazo, que tuvo un impacto duradero en la historia política de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán, a lo largo de su carrera política, pronunció muchos discursos apasionantes. Sin embargo, uno de los más recordados fue el discurso del 9 de abril de 1948 que pronunció frente a una multitud de seguidores en la Plaza Bolívar de Bogotá, la capital de Colombia. En este discurso, Gaitán habló sobre la verdadera democracia en Colombia y denunció la corrupción y el clientelismo político que había dominado la política colombiana en su década. Gaitán habló también sobre la importancia de la justicia social y oportunidades para todos, no importa su origen social o étnico. El discurso del 9 de abril se convirtió en un llamado a la acción para los seguidores de Gaitán y se considera un momento clave en la historia política de Colombia. Desafortunadamente, el discurso también fue el último que pronunció Gaitán, ya que fue asesinado unas horas después, lo que desencadenó una ola de violencia. A lo largo de su carrera política, Jorge Eliezer Gaitán dejó palabras y frases muy impactantes ante la sociedad colombiana. Una de ellas fue: "Yo no soy un hombre, soy un pueblo". Vemos que hasta el día de hoy es una de las citas más famosas de Jorge Eliezer Gaitán. Esta se dio cuando un día, mientras recorría la ciudad, fue aclamada por sus seguidores. Esta frase fue tan importante y tan impactante hasta el día de hoy que es considerado como un símbolo de compromiso con la lucha de los derechos de los marginados y los pobres en Colombia. La frase expresa de que Gaitán no estaba luchando solo por sus intereses propios o ambiciones personales, sino que estaba luchando y representaba a un pueblo que había sido oprimido y marginado por el poder político y la economía de Colombia. Gaitán era un líder político que se identificaba con la lucha y las necesidades de las personas, y su mensaje era que su lucha era la lucha de todos los colombianos por una vida mejor y más justa. La frase también reflejaba la creencia de Gaitán de que la verdadera democracia solo podía lograrse si se escuchaba la voz y se respetaban los derechos de la gente común. Gaitán creía que los pobres y los trabajadores urbanos debían tener un papel más activo en la política y la sociedad colombiana. Y su mensaje era que él estaba dispuesto a liderar esa lucha como representante del pueblo. En la campaña política de Jorge Eliezer Gaitán, el gesto de alzar la mano, cerrar el puño, fue considerado como un símbolo importante, ya que este símbolo, conocido como el puño en alto, era una señal de solidaridad y de unión entre los seguidores de Gaitán y una muestra de su compromiso por la justicia social y por la igualdad de los derechos para todos los colombianos. El puño en alto también se consideraba como un símbolo de resistencia y desafío contra el poder establecido en la política. Gaitán era un líder popular que desafiaba el estatus y defendía los derechos de los pobres y de los marginados. El gesto de alzar el puño era un símbolo de lucha.
Después del asesinato de Gaitán, el gesto del puño en alto se convirtió en un símbolo aún más poderoso de lucha por la justicia social y la igualdad en Colombia. El legado de Gaitán y su compromiso con la lucha por los derechos de los colombianos sigue siendo recordado y celebrado en el país. Y el gesto del puño en alto sigue siendo un símbolo de lucha continua. Y como dijo Gaitán, el pueblo es superior a sus dirigentes.